Televisa presenta. Es la noche del lunes 8 de marzo, es noche de pros y contras. Bienvenidos a Pros y Contras. En esta ocasión vamos a platicar aquí en Pros y Contras a partir del arranque de las campañas de la semana pasada con los representantes voceros de 3 de las campañas a la gubernatura del estado, de Alfonso Durazo Montaño, Ricardo Burz Castelo y Ernesto Gándara Camus. Estamos en vivo y de eso vamos a platicar qué proponen, cuáles son los ejes centrales, hacia dónde quieren encaminar sus campañas, de qué manera van a buscar comunicarse, empatar sus ideas con las ideas de la sociedad. De eso iremos platicando a lo largo de este Pros y Contras que estamos en vivo aquí en Televisa Sonora. Edgar Molina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Al igual que todo el teleauditorio, a través de plataformas digitales y también a través de la señal de Televisa Sonora. Y sí, ya arrancó la contienda electoral en búsqueda de la gubernatura del estado de Sonora. Son 6 aspirantes, 5 hombres, una mujer, los cuales están buscando llegar a estar sucediendo en el cargo a Claudia Palovich Arellano. Arrancaron desde el viernes, desde el minuto 0, arrancaron precisamente ya campañas en diferentes puntos del estado de Sonora y también de diferentes maneras, obviamente derivado de esta pandemia del COVID-19, buena parte de ellas transmitidas a través de redes sociales. Y hay ya propuestas, hay que analizarlas, hay que debatirlas, y es por ello que el día de hoy estamos gustosos de recibirlos a través de la señal de Televisa Sonora. Y arrancamos con esta pieza. ¿Cómo arrancaron cada uno de los candidatos? Aquí se lo presentamos. Han arrancado las campañas a la gubernatura de Sonora, al menos formal y oficialmente, que en la práctica ha sido otra la historia. Una mujer y 5 hombres están desde el viernes 5 de marzo en las calles, en las redes, en las colonias, en donde puedan y hasta donde les alcance para conseguir los votos suficientes y alzarse con el triunfo. Rosario Robles, la candidata de Fuerza por México, arrancó en Cajeme lanzando mensajes de paz y tranquilidad, sobre todo hacia las mujeres. El candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Burz Castelo, dejó la comodidad que podría significarle su natal Cajeme y vino a Hermosillo. Se hizo acompañar de muchas mujeres y con ellas arrancó las acciones en un evento al que justamente tituló Con ellas hasta donde tope. Cuauhtémoc Galindo, el candidato de redes sociales progresistas, optó por una conferencia de prensa en un hotel de la capital del estado, en donde dijo que hay que sanar Sonora. Carlos Ernesto Satarain, el candidato del Partido Encuentro Solidario, decidió caminar por el malecón turístico de su natal Guaymas, una bahía que en su momento él, como alcalde, ayudó a liberar de un poco de contaminación. Después publicó un video de celular en sus redes sociales. Ernesto Gándara, el candidato de Va por Sonora, se fue al sur, a Navojoa. También se reunió con mujeres, a las que les habló de las oportunidades y el trato que ellas podrán tener en su eventual gobierno, así como de los apoyos que les urgen a los pequeños y medianos empresarios. Alfonso Durazo, el candidato de Morena, PT, Verde y Panal, optó por la plaza pública, concretamente la Emiliana de Subeldía, en Hermosillo. Frente a sus seguidores, insistió en que se debe recuperar Sonora de los grupos de poder político y económico que la han gobernado desde hace 30 años, porque ya le toca a ese Sonora profundo, refiriéndose concretamente a los sectores más necesitados de la población. Bueno, pues así fue que arrancaron el viernes pasado, el 5 de marzo, la candidata y los candidatos a la gubernatura del estado de Sonora. Son 6 los aspirantes que están pues por todos los medios a su alcance. No todos tienen los mismos medios ni la misma creatividad, ya dependerá de cada quien. Salir a las calles, a las plazas, en las redes sociales, en cualquier medio que esté a su alcance para buscar la confianza, para conectar con las mujeres, con los hombres de todas las edades y de todos los estratos, para conseguir el voto que los haga llegar a Palacio de Gobierno.
Usted sabe que en Pros y Contras, a partir de esta fecha, convertimos este espacio en un espacio de debate, de análisis, de propuesta, de presentación de perfiles de los aspirantes a cargos de elección popular en el marco de esta estrategia de cobertura electoral de Televisa Sonora, Decisión 2021. Por eso hoy empezamos con 3 de los candidatos, Edgar. Exactamente, Sergio. Se encuentra con nosotros, empezó de derecha a izquierda. Aquí cerquita de mí se encuentra Rosalena Trujillo, representante de la campaña de Ricardo Burs. Rosalena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Sergio, Edgar. Un honor estar con ustedes. Al contrario, gracias también. Nosotros es un honor que nos acompañe, al igual que a Gilberto Gutiérrez, representante de la campaña Ernesto Gándara. Gilberto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y María Dolores del Río, que ya la conoce muy bien también, es representante de la campaña de Alfonso Durazo. María Dolores, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y arrancamos, Sergio. Bueno, pues arrancamos. A ver, ¿con qué arrancamos primero? ¿Qué te parece? Yo creo que obliga, digo, en el marco de este Día Internacional de la Mujer, hay muchos temas obviamente, pero sí me gustaría, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ver y escuchar de cada uno de lo que son estos proyectos que ya arrancaron desde el viernes a mencionar propuestas y demás. ¿Qué es lo que están proponiendo en torno al tema de las mujeres? Propuestas concretas, reales y sobre todo un cambio que están buscando y que es por ello que marcharon hace cuestión de minutos aquí en Sonora. No es un tema, ¿no? Es el tema. Claro, completamente. Sí. Entonces, ¿arrancamos? ¿Quién empieza? ¿Quién gusta? Sí. A ver, Gilberto Gutiérrez. Pues. Gilberto Gutiérrez, que viene aquí a representar al candidato Ernesto Gándara. Sí, muchas gracias, sí. Y de nuevo es un gusto estar con ustedes. Igualmente, y particularmente con las integrantes aquí de la Gracias, mesa. Gilberto. Primero, desde la campaña de Ernesto Gándara, las mujeres no solo tienen un espacio de género, sino forman parte de cada una de las vertientes de la campaña. Es decir, hay un lugar que tiene, al igual que un hombre o una mujer, en cada una de las decisiones que se irán tomando a lo largo de la campaña para ir definiendo lo que en sí proponen los sonorenses hacia la campaña y la campaña hacia los sonorenses, porque la idea de Ernesto Gándara es tener una campaña que no solamente diga, sino también que escuche. A partir de ahí, entonces, en cada una de las mesas, no solo de género, sino en la mesa de economía, en la mesa de seguridad, en la mesa de salud, en la mesa en donde se está discutiendo las ciudades del futuro, en las mesas en donde se está trabajando para hacer una propuesta de carácter económico al gasto público, cómo debe de incorporarse esta visión que los sonorenses tenemos. En todas y cada una de ellas hay mujeres con voz y voto, de tal manera pues que la idea de la igualdad sea realidad y la idea de la seguridad de las mujeres deje de ser una causa tan dolorosa todos los días, para trabajar junto con ellas en la seguridad de las sonorenses y también de toda la sociedad en general. María Dolores. Muy bien. Este es uno de los ejes más importantes del proyecto de Alfonso Durazo. Cuando él habla de las mujeres, tiene claridad primero en que para empoderarnos se requiere un gabinete paritario. Y entonces él no ha tenido ningún temor en decir las cosas como son. Es decir, para cambiar y para que se dé la transformación en Sonora, se requiere de la participación de las mujeres. El día de hoy tuvimos un evento donde él ahí se comprometió públicamente, ustedes pueden checar en su página, a través de un decálogo, una serie de puntos con los que él dijo, esta es mi agenda que llegando al gobierno del Estado implementaré. Entonces, el primero es ese, ¿no? Segundo, quiero compartir con ustedes que durante el tiempo de precampaña se estuvieron llevando a cabo una serie de foros, donde uno de ellos fue como eje temático el tema de la igualdad sustantiva y el tema de los derechos de las mujeres. Y a partir de ahí, y con estas propuestas que él recogió, 2 temas prioritarios, además de esta paridad. Uno que tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres. O sea, al final de cuentas, no puede haber igualdad si las mujeres no tenemos el recurso económico para salir adelante.
Y entonces el compromiso que él hizo hoy fue precisamente generar una serie de condiciones y políticas públicas que permitan a las mujeres de todos los niveles, las mujeres indígenas, las mujeres jornaleras, las mujeres emprendedoras, a acceder a los apoyos y los estímulos necesarios para estar empoderadas económicamente. Y lo otro, ha sido muy contundente con algo que las mujeres en los últimos años hemos estado manejando, que es basta a la violencia. Y entonces él hizo un compromiso muy claro, que dice, en mi gobierno ningún violentador a una mujer tendrá cabida, ni siquiera aquel que le regatea a su expareja la pensión que por derecho le corresponde a ella y a sus hijos. Pero yo los invitaría a todos ustedes, sobre todo a las personas que nos están acompañando el día de hoy a través de la transmisión, a que revisen en la página de Facebook de Alfonso Durazo precisamente el decálogo con el que él se compromete. Bien. Rosa Elena Trujillo. Hola. Mira, creo que hay una parte bien importante que hay que reconocer, los últimos avances en materia de paridad electoral, los últimos avances en términos del ejercicio de nuestros derechos electorales, pues nos hacen hoy tener en día una realidad muy distinta a la que teníamos hace algunos años, ¿no? Creo que la posibilidad de tener gabinetes paritarios ya no es una decisión de los candidatos ni de quien vaya a gobernar. Es un derecho que está ya asignado en la Constitución y que obliga de alguna manera a tener gabinetes paritarios y no a tener simulaciones como las hemos tenido durante muchísimos años, ¿no? Donde las mujeres únicamente nos mandaban a los institutos de la mujer o nos mandaban a las actividades que correspondían a las actividades de desarrollo social. Hoy las mujeres vamos a tener la posibilidad de estar en las áreas de toma de decisiones importantes y no únicamente a nivel del gobierno del Estado, sino también estos avances en materia de paridad abarcan modificaciones en los ámbitos del legislativo, del Poder Judicial. Entonces creo que ha sido un avance muy importante. Durante el periodo de precampaña, Ricardo tuvo un recorrido muy intenso por los 72 municipios y en esto tuvimos la oportunidad de escuchar no únicamente a las mujeres, sino también a los hombres, a los jóvenes, a los adolescentes, inclusive, pero en el caso de las mujeres creo que es importante reconocer que nos encontramos con una gran diversidad de problemas relacionados con la mujer y sus diferentes demandas en el contexto de Sonora. Hay regiones donde la principal preocupación de las mujeres tiene que ver con la seguridad, y me refiero a aspectos que tienen que ver con la seguridad y la mujer en las adicciones. Hay serios problemas relacionados con hijos e hijas desaparecidos y son de los principales problemas que las mujeres tienen relacionados con la seguridad en municipios como Hermosillo, en municipios como Cajeme. Todas estas historias tan fuertes de las madres buscadoras están ahí y hay que darles respuesta. Hay toda una serie también de situaciones relacionadas con la economía. Creo que hoy el contexto de la pandemia nos vino a plantear toda una serie de cambios y una nueva dimensión que obliga a que las mujeres empecemos también a tener otra participación diferente, ¿no? Creo que logramos recoger en este periodo de precampaña toda esa gran diversidad que representa las preocupaciones de las mujeres en Sonora. Todas estas se van a convertir en propuestas definitivamente, pero sobre todo vamos en los próximos días estaremos instrumentando también algunas estrategias más de trabajo más integral. Vamos a formar consejos consultivos precisamente por esa gran diversidad. No podemos poner en un mismo saco o en una misma bolsa los problemas de las mujeres en Sonora, y la idea es escucharlas y la idea es que sean ellas las que construyan esta agenda de género y estos temas de las mujeres, tanto en las áreas rurales, en las áreas urbanas, en la Sierra Alta, en la costa, porque los problemas sí son diferentes. Yo me quedo con algo que dijo Ricardo Bursi y lo planteo también a los demás proyectos que estamos, obviamente la intención es discutir y analizar cada una de las ideas. Ricardo Bursi mencionaba que la alerta de género en Sonora no puede esperar. En ese sentido, yo le pregunto, por ejemplo, a Gilberto y le pregunto también a María Dolores, si comparten eso, si es necesario, en el contexto que estamos viviendo, que ya se esté ya colocando una alerta de género, hablando de lo que está ocurriendo aquí en Sonora. Sin ninguna duda. Una mujer sonorense no tiene por qué sentirse vulnerable en la calle. Una mujer sonorense no tiene por qué sentir una amenaza por el simple hecho de ser mujer. No podemos sino aceptar que en materia de seguridad
todos tenemos una responsabilidad. El gobierno federal no ha cumplido con las expectativas de seguridad que puso, pero tampoco lo han hecho ninguna otra instancia de gobierno. Tampoco lo ha hecho el gobierno del Estado y tampoco lo han hecho los gobiernos municipales. El asunto de la seguridad de las mujeres es un asunto central en una sociedad que quiere ser la mejor del país. Así nos lo ha transmitido Ernesto. María Dolores. María Dolores. Fíjate que a mí lo que me gusta, ahorita que decías, entremos al debate, ¿verdad? Es que lo que yo vengo a decir aquí no es lo que yo creo o lo que el candidato me ha dicho a mí en lo personal, sino lo que él ha dicho públicamente. Y si ustedes estuvieron atentos a lo que dijo en su discurso de arranque de campaña, uno de los temas fue precisamente que promoverá la alerta de género, que él de ninguna manera escatimará eso que han estado solicitando en los últimos años las mujeres en Hermosillo y las mujeres en Cajeme. Entonces, creo que en este sentido no hay duda. O sea, las mujeres hoy en Sonora requieren de un gobierno que realmente se comprometa, y ese es el caso de Alfonso Durazo, que lo ha dicho públicamente, que ya hizo los foros. Y sí entiendo esto que decía Roselena, que hoy la ley dice que la paridad debe de ser un hecho. Sin embargo, hay muchas maneras de sacarle la vuelta a la ley, y ha sido el único candidato que públicamente se ha comprometido con que la mitad de los espacios públicos serán ocupados por mujeres, igual que ha dicho que la mitad de los espacios públicos estarán para los jóvenes. Entonces creo que cuando uno escucha a los candidatos debe de entender realmente si lo que están diciendo es un tema de verdad, ¿no? Y yo estoy convencida que Alfonso está haciendo compromisos públicos porque además está convencido de que va a ser el próximo gobernador, ¿no? Y por último, decir que es lamentable que tengamos que llegar a este tema de leyes cuando tuvimos Sonora una gobernadora y todas las mujeres esperábamos la paridad por el solo hecho de haber llegado una mujer a gobernar este estado. Yo sí creo que Alfonso Durazo nos va a cumplir a las mujeres, que Alfonso Durazo tiene claridad de la realidad que estamos viviendo, porque ha sido un hombre que ha vivido la adversidad. Y yo ahí sí, en privado, un día le decía, pues es que tú nos puedes entender a las mujeres, porque las mujeres siempre hemos padecido la adversidad. Fíjate, yo ahí sí quisiera comentar algo. En julio del 2019, a través de dos organizaciones de la sociedad civil, se solicita la alerta de género para Sonora. Estamos hablando del 2019 y se solicita para 6 municipios. O sea, no fue el gobierno del estado el que solicitó la alerta de género, fue desde la iniciativa de la sociedad civil. En este caso se solicitó la alerta de género para 6 municipios, los municipios que presentan los indicadores más fuertes relacionados con violencia sexual, con violación, con feminicidio, y estamos hablando de Obregón, estamos hablando de Nogales, estamos hablando de Hermosillo, estamos hablando de Navojoa, estamos hablando de Guaymas y estamos hablando de San Luis Río Colorado. No es sino hasta noviembre del 2020. Estamos hablando, pasó casi cerca de año y medio, se atravesó la pandemia, pero creo que esto no es pretexto, porque la pandemia vino a evidenciar que las condiciones para las mujeres se hicieron mucho más fuertes. Y en noviembre del 2020 vino una comisión de CONAVIM, que es quien regula y quien ve toda esta dinámica de mesas de trabajo, y prácticamente vino a decir pues que la pandemia no dejaba hacer nada. Y se fueron, vino gente también de la Comisión de los Derechos Humanos, vino gente de CONAVIM, y prácticamente nos dejaron nos dejaron en la misma situación. Estamos todavía, ya se van a cumplir 2 años de la solicitud de la declaratoria de alerta de género y no pasa nada. Y en ese sentido yo creo que sí es muy importante recordar y es muy importante tener muy claro que no le ha interesado a la gobernadora y que el gobierno del estado y que el gobierno federal también ha sido muy lento y muy omiso para atender esta demanda tan fuerte de las mujeres en Sonora. Creo que hay una responsabilidad de las dos instancias y creo que no se ha atendido y no se ha volteado a ver el problema en la dimensión y en la magnitud que las mujeres sonoras. Veo una observación, sí, es una distribución de responsabilidades en tanto estamos hablando del tema, ¿no?
quizá el estado ideal de cosas es que un día se llegue a debatir de otras cosas y no de esto, porque esto ya formara parte de la normalidad en el ejercicio de gobierno, en las empresas, este tema, que no fuera tema, pues, porque ya fuera algo normal. Pero al final de cuentas, pues, una cosa es proponer, que ustedes vienen a presentar las propuestas de los candidatos que están aquí representando, y otra cosa es asumir un compromiso cuando se llega, porque se puede tener lleno de mujeres el gabinete y no necesariamente ser un feminista. Sí, porque, pues, o sea, los puentes... Estamos viendo lo que está pasando a nivel nacional con muchos gobiernos, sí, y ha pasado con otros gobiernos. Obviamente ahorita hay una gran polémica por la valla de Palacio Nacional, etcétera, porque tenemos un partido en el gobierno. Pero hemos visto acciones de ese tipo o similares en otros gobiernos de otros partidos, en donde también ha habido mujeres. Es decir, ¿cuál sería el candado, pues, para obligar definitivamente a que esto suceda? Fíjate, pero no, Sergio, tienes razón en una cosa. El hecho de que llegue una mujer no garantiza que la agenda feminista esté ahí. ¿Y cuál es la agenda feminista? Pues la agenda feminista tiene que ver con este empoderamiento político, este empoderamiento económico, este reconocimiento a los derechos de las mujeres, ¿no? Pero yo sí creo que si tienes un líder que comparte la agenda feminista, se va a preocupar no solamente de abrirle los espacios a las mujeres, sino de abrirle los espacios a las mujeres que están comprometidas con las otras mujeres. Entonces, sí veo en el tema de Alfonso Durazo este compromiso, no porque esté ahí yo nada más, sino porque hay muchas mujeres a su alrededor que son muy valiosas, que tienen la agenda feminista, las mujeres de su partido, las mujeres de los otros partidos que se han sumado y mujeres ciudadanas que coincidimos en este tema. Pero definitivamente el hecho de que una mujer esté ahí o que un hombre diga yo soy feminista no es suficiente. Necesita hacerlo con hechos. Por eso yo marco la diferencia. ¿Cuál es la diferencia en este momento? Pues que Alfonso Durazo no tuvo miedo de hacer un evento el 8 de marzo y que en ese evento dijo con toda claridad, estos son mis 10 compromisos y aquí están y los pongo a su consideración, ¿no? Esa es la diferencia. Fíjate, Sergio, mencionaste algo que creo que es bien importante y que un político, un gobernador o un presidente de la República, en este caso, se declare y se diga que es feminista, creo que no hace evidente nada. No son los hechos los que generan esta percepción de que sí hay una agenda de género y de que sí hay una preocupación real por las mujeres. Creo que lo que hemos visto en los últimos días, ese interés por defender más el patrimonio, ese interés porque no se vandalice, porque no se hagan pintas, creo que nos ha llevado a entender que tenemos un presidente que no está del lado de las mujeres, que tenemos un presidente que prefiere cuidar los monumentos que cuidar a las mujeres de México. Y creo que ese es un mensaje que no es viable. Y yo creo que en este caso, quienes representamos a las diferentes fuerzas políticas o quienes estamos interesados en llegar al gobierno del Estado, tenemos que ser muy claro en que somos las mujeres desde el interior de los partidos, pero también las mujeres desde la sociedad civil, las que tenemos que empujar esta agenda de género. Que son mayoría, perdón que te interrumpa, sí, pero la mayoría no tiene partido político, ni hombres ni mujeres. Definitivamente. Entonces son estas causas de las mujeres de la sociedad civil las que nos deben de empujar a tener mucha claridad sobre qué es lo que estamos viendo, sobre cómo los partidos políticos o cómo las diferentes propuestas de los candidatos nos representan, ¿no? Y en este caso, fíjate, sucedió algo, para mí es algo muy significativo. Siempre en los equipos y en las estrategias de campaña, el evento inicial y el evento de arranque es así como el evento donde se quiere demostrar músculo político, etcétera, ¿no? Y creo, a mí me pareció un acierto que Ricardo quisiera iniciar su evento masivo, por así decirlo, con una conferencia y con un posicionamiento bien importante en términos de cómo yo, hombre, me deconstruyo, y no únicamente él, sino mujeres y hombres tenemos que pasar por ese proceso de desaprender
lo que hemos normalizado durante muchísimo tiempo y aprender. Para mí fue algo muy importante porque representa el aceptar también que como hombre se ha estado en una situación de vulnerabilidad, pero sobre todo también es evidenciar que se quiere ser diferente y que se quiere construir de manera diferente. Y fue un evento en el que se convocó sobre todo a mujeres del partido, a hombres, a simpatizantes, a militantes, aspirantes a candidatos y a quien quiso ir, a quien se registró, porque fue un evento en donde creo que mandamos ese mensaje de que ya no es posible generar una vida democrática sin las mujeres. Y creo que ese es el mensaje que tenemos que tener bien claro. Y las mujeres no únicamente vamos por los espacios de poder, ¿sí? O vamos por las sillas, o sea, nos dan las sillas, pero no nos dan el ejercicio del poder. Entonces, vamos a estar en los gabinetes, pero vamos a estar no únicamente en términos cuantitativos, queremos estar tomando decisiones y queremos estar en esta parte, en esta dimensión cualitativa del ejercicio del poder. Muy bien. Sí. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar contigo, Gilberto, para seguir platicando al respecto de ello. Vamos con esto, que es importante también, en qué momento de lo que es este calendario electoral estado viviendo aquí en nuestro estado de Sonora. Esto es Pros y Contras. Recuerden que estamos en vivo a través de Televisa Sonora, en el News Center de Televisa Sonora, en Pros y Contras esta noche. Mucho todavía que comentar, ya lo sabe que dentro del marco de Decisión 2021, durante una semana vamos a estar abordando el tema de las mujeres, hablando en específico esta semana, y es por ello que estamos profundizando de manera importante este tema. Pero todavía quedan pendientes temas de seguridad, cómo arrancaron, lo que viene en esta pandemia, el manejo de la misma por parte de las autoridades y también lo que sigue todavía para los propios candidatos en este recorrido que harán por los 72 municipios. Estamos al pendiente de sus comentarios a través de redes sociales, las plataformas disponibles. Esto es Pros y Contras. Pausa y venimos. La mejor pavimentación sería, ¿no? Sí. ¿Qué más? Más seguridad. Por ejemplo, yo vivo en una colonia donde falta drenaje, falta agua potable, van las pipas a echar agua, tenemos pura luz nomás, pagamos pura luz. Las pipas van a echar agua, a abastecer en las casas, pues, en los hogares. Pues yo quisiera eso en mi colonia, drenaje y agua potable. Es la colonia Plutarco Elías Calles, al norponiente de la ciudad. Pienso yo que son la inseguridad, el control de la pandemia, ¿no? Del COVID-19 y salir de estos rezagos económicos que tenemos ocasionados por la misma inseguridad y por la pandemia del COVID-19. Pues yo creo que ahorita la vacunación es muy importante, la seguridad y pues la salud de la gente. El asunto del COVID, la compañía de transportes urbanos, de los que prestan el servicio aquí en la ciudad, no sacan los camiones y los poquitos que dejan andan, no hay sana distancia, entonces gracias a Dios ya vamos para abajo en la COVID, pero así como estamos agarrando el relax, nos viene una tercer rebrote, ya lo dijeron. Es Pros y Contras en vivo por la señal de Televisa Sonora. Les recuerdo, esta noche estamos platicando con los representantes voceros de 3 candidatos a la gobernatura del estado. De Ricardo Burz Castelo, de Movimiento Ciudadano,
de Ernesto Gándara Camus, de PRI, PAN, PRD, y de Alfonso Durazo Montaño, de Morena, del PT, del PANAL y del Verde. Usted se puede comunicar con nosotros, utilice los canales que hemos habilitado, como lo hacemos todos los lunes que estamos en vivo en Pros y Contras. Háganos llegar sus comentarios, sus sugerencias, usted debata con nosotros. Esa es la parte importante, que usted también participe en este debate. Vamos a recordar cómo arrancaron y cuáles fueron las primeras propuestas de la candidata y los candidatos a la gubernatura de Sonora. Al encabezar sus primeros eventos de campaña, la candidata y los candidatos a la gubernatura de Sonora lanzaron también sus primeras propuestas en caso de ganar las elecciones del próximo 6 de junio. El candidato de Va por Sonora, Ernesto Gándara Camus, dijo que en su gobierno será ley que quien aspire a ocupar un cargo público no debe tener antecedentes de violencia contra la mujer. Hizo pública una carta de no violencia hacia la mujer, junto a su declaración patrimonial, declaración de intereses, declaración fiscal, un examen toxicológico, carta de no antecedentes penales y otra de no daño patrimonial al gobierno. El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Alfonso Durazo Montaño, se enfocó en el combate a la inseguridad, con la creación de lo que llamó verdaderas academias de policía en varios municipios, incluidos aquellos donde hay más violencia. Como prioridades definió mujeres, jóvenes, pueblos originarios y empresarios. Como retos mencionó salud, economía y seguridad. Ricardo Burs Castelo, candidato de Movimiento Ciudadano, lanzó el compromiso de mantenerse en las calles y colonias de los municipios de Sonora para conocer personalmente las necesidades y problemas que irá resolviendo durante su gobierno. El candidato de redes sociales progresistas, Cuauhtémoc Galindo, se comprometió a enfilar su gobierno y su campaña a sanar las diferencias que existen entre grupos políticos rivales. Por ello, afirmó que no está ni del lado de chairos ni del lado de fifís, sino que caminará en medio de esos extremos. La candidata de Fuerza por México, Rosario Robles, lanzó desde Cajeme un mensaje y compromiso de combatir todo tipo de violencia hacia las mujeres. El candidato del Partido Encuentro Solidario, Carlos Ernesto Satarain González, lanzó un compromiso de recuperar el cooperativismo para reactivar la actividad económica en su natal puerto de Guaymas y de transparentar absolutamente todas las adquisiciones del gobierno del estado. Muy bien, bueno, seguimos platicando con María Dolores del Río, Gilberto Gutiérrez y Rosalena Trujillo. Ahora, bueno, vamos a la parte de cómo están tejiendo al interior de los comités de campaña el resto de la ruta, porque estas no es algo decidido de principio a fin, es decir, sobre la marcha se van tomando también muchas decisiones. Una de ellas es cómo definir el resto de las candidaturas que están pendientes, que son las que finalmente también terminan arropando al candidato a la gubernatura del estado, ¿sí? Lanzar buenas candidatas, buenos candidatos para que le lleven votos al candidato a la gubernatura. Vamos a empezar ahora de allá para acá. Rosalena Trujillo, ¿cómo está terminando de construir? ¿O quién? Bueno, sí, cierto. Vamos a corregir contigo, Gilberto, porque tú te quedaste a medias la vez pasada. Sí, el bloque anterior, te ofrezco una disculpa. A ver, ¿cómo están terminando de construir el resto de las candidaturas? Hermosillo, te lo voy a poner así grandote, sí, y luego todos los demás, sí, porque Alfonso y Ricardo parecen tener definido, pero ahí parece que hay atorones, no sé. ¿Cómo están definiendo eso ustedes? De una manera muy sencilla, haciendo mucho trabajo, platicando mucho, dialogando para que se vaya construyendo la unidad que se necesita dentro de una alianza, más allá de los intereses de un grupo dentro de un partido o de un partido frente a otro. Lo que importa es la gente, es la sociedad, es el elector y su familia. ¿Cómo vamos a responder? Porque no es solamente un candidato o un grupo de candidatos y de candidatas que te van a arropar, como dices. ¿Y la sociedad dónde la dejas? Y el elector y la economía y la salud y el asunto de la igualdad con la mujer y la seguridad, pues esos son los verdaderos temas de las personas que están interesadas hoy en saber cómo van a resultar gobernadas. Eso es lo que plantea Ernesto Gándara. Él construyó una alianza durante mucho tiempo, con mucho trabajo,
la construyó con mucho oficio político, con mucha capacidad de entender a los demás, con mucha capacidad de poder ir armonizando las cosas. Bueno, de la misma manera es como se pretende que vayan dándose las cosas, no nada más en Hermosillo, en todo el estado. ¿Y esa unión no se puede fragmentar aquí en el caso de Hermosillo? ¿No consideras eso la posibilidad? No. ¿Pidieron respuestas concretas? Sí, no. claro. Va No. tal cual entonces la alianza. ¿Así Ahí va. mero? Sí. Ok, muy bien. Rosalena Trujillo. Pues estás muy seguro, Gilberto, pero los tweets de tus compañeros de partido yo creo que dicen otra cosa. Mal haríamos en hacer política de tuit. Yo creo que es difícil tanto para la alianza, para el PRIAN, inclusive también para esta coalición de Morena, PT, Verde y PANAL, definir también candidaturas. Creo que no hay que olvidar que en su momento PRI y PAN se mostraron como contrarios, pero creo que lo que hemos visto en los últimos 18 años ha sido pues que se peleaban en lo público, pero en lo oscurito siempre se ponían de acuerdo y sacaban reformas y sacaban toda una serie de acuerdos políticos que en su momento fueron los que los ciudadanos nos llevaron al hartazgo. Y creo que en esa parte hoy Morena se nos presenta con dos partidos políticos que en su momento han sido señalados como satélites del PRI. Creo que el ir acompañado del PT, que tiene una historia muy ligada al PRI, ir acompañado por el Partido Verde e ir acompañado por el PANAL, pues en realidad creo que es un acompañamiento incómodo, creo que es un acompañamiento que le resta mucho a una propuesta creíble y sobre todo comento no tanto pues lo que dicen ahora sí que los coordinadores de los partidos relacionados con la alianza cuando salen con todo este discurso de que van a seleccionar perfiles ciudadanos, que van a generar una nueva oferta política y pues lo que estamos viendo es que son los mismos, ¿no? Porque yo no considero que sea una nueva oferta política con ciudadanos de a pie o con ciudadanos que vienen a sumarle a las nuevas causas, pues tener a Kitty, tener a Güero, con todo el respeto que como actores políticos me merecen, pero entonces en el discurso no es lo que están ofreciendo. Y creo, por otro lado, que la coalición tiene pues algunos perfiles impresentables, tanto en Verde como en el PT y como en el PANAL, que creo que hacen difícil la definición de las candidaturas y ese acompañamiento, ¿no? María Dolores. No, yo creo que... Ay, perdón. No se me atraganté hasta de escuchar. No, a ver, primero... Mucho cuidado. Ahí tenemos más agua. Sí, la gran ventaja que... yo no vengo a hablar a nombre de Morena, esa es la gran ventaja mía, ¿no? Yo vengo a hablar a nombre de la campaña de Alfonso Durazo. Y lo que yo he visto es que no va a haber dedazo, y eso hace una gran diferencia con lo que sucede tanto en la alianza PRI-PAN como con Movimiento Ciudadano. Aquí no va a haber dedazo, aquí se han registrado muchísima gente en los distintos espacios para las alcaldías y las diputaciones y van a pasar por un proceso de una encuesta, es la definición de acuerdo a la convocatoria y eso por lo menos da una ventaja a sus militantes, el derecho a participar, el derecho a levantar la mano, el derecho a decir aspiro a esto, ¿no? Yo creo que ninguno de los otros pueden decir lo mismo. Pero más allá de eso, yo creo que están en la búsqueda de que esas encuestas permitan encontrar quién es la persona, hombre y mujer idóneo, no solamente para ser candidatos, sino para llegar a los espacios públicos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría en principio. Alfonso no tiene nada que ver en la definición de candidatos. Y además te voy a decir una cosa, no, pues son las encuestas. Lo que sí te puedo decir es que Alfonso, porque lo ha dicho además en sus discursos, tiene una profunda vocación democrática. Y tan tiene esa profunda vocación democrática que la opinión que él ha vertido es, regístrese el que quiere, ahí está el partido, y el partido tomará la decisión a partir de las encuestas. Entonces ahí están, bueno, yo te voy a decir, hay distritos donde están registrados 18 personas, hay un municipio donde hay 12 registrados, ¿no? Sí. Entonces yo creo que a lo mejor lo que vamos a tener en un momento dado es cómo animas a la gente que no quedó. Pero creo que cuando ya las dejas participar,
ya es un paso hacia adelante. Eso. Pero Bueno, antes de pasar, Sergio, nomás ver, 30 déjame. segundos, 30 segundos. Es que no quiero dejarlo porque se me fue la vez pasada en el tema de las mujeres. Y quiero darle esta certeza a las mujeres que me escuchan. La transformación con Alfonso Durazo es con las mujeres. Punto. Puede haber compromiso, digo, yo creo que a lo mejor ya lo mencionaron a través de cada uno de sus arranques de campañas y demás, pero creo que es importante que el ciudadano lo escuche de voz de los representantes de cada una de las campañas, que va a haber campañas de altura, se puede comprometer esto y sobre todo viendo ya a través de redes sociales una cantidad, infinidad de campañas negras que ya se están a través, abres un video en YouTube y te aparece una persona, un candidato, videos y demás. ¿Cómo evitar eso y sobre todo cómo comprometerse, Gilberto, con campañas de altura en esta contienda a la gubernatura? Yo creo que la historia personal de cada uno de los candidatos en todos los niveles y particularmente en el de la gobernatura habla del compromiso que tiene con no tener campañas negras o de contraste o sucias. Y está muy claro que al sonorense le interesa más saber cómo vas a resolver el asunto de la seguridad, cómo vas a resolver el asunto de la economía, cómo vas a atacar la salud pública para que la pandemia tenga menos efectos en las familias sonorenses, que estar viendo quién le da un coscorrón a otro. La intención de la campaña de Ernesto Gándara es de propuesta, es de causas, es de encontrar en todas las ideas, incluidas, por supuesto, las ideas de los otros candidatos, que puedan dar un buen resultado para la sociedad. No pretende esta campaña, desde la visión de Ernesto Gándara, hacerse de la verdad, sino de construir entre todos una mejor realidad. Y para eso no es nada más lo que propones, es también lo que escuchas. Y también reconocer que en otras partes y en otras fuerzas hay buenas ideas. ¿Por qué no entenderlo así si el sonorense es así? Eso es lo que nos ha dicho Ernesto. ¿Rosalina? Bueno, yo creo que definitivamente las campañas negras o las fake news, las noticias falsas, pues no abonan a un sentido de transición democrática, que es lo que esperamos que sucediera. Sin embargo, se dan, ahí están, y yo creo que los candidatos tendrán que ser muy cuidadosos también, sus equipos de campaña, porque al final de cuentas las campañas negras vienen de los equipos de campaña de los adversarios. No es lo mismo hacer una campaña de contraste, hacer una campaña de confrontar ideas, a hacer una campaña negra. Creo que son cosas completamente diferentes. En el caso de Ricardo Burs, vimos ya un primer video que lo detectamos y se rastreó y salió de una página del PT, salió de una dirección, de una página de Facebook ligada a la oficina, a las oficinas del Partido del Trabajo en Ciudad de México. Y bueno, ahí está la denuncia, se presentó la demanda, se solicitó ante el Instituto Estatal Electoral que se determinaran, en tanto resolvía el tribunal, se determinaran medidas cautelares. Y las medidas cautelares que solicitábamos eran las más mínimas: retíralo del aire, o sea, retíralo, ¿no? Y creo que aquí el OPLE, el Instituto Estatal Electoral, no manda un buen mensaje cuando no permite que las medidas cautelares sucedan y deja al garete y deja libremente que se sigan generando este tipo de campañas de denostación. Creo que el árbitro electoral tenía una responsabilidad que no asumió y bueno, estamos en la siguiente instancia, pero creo que ellos deberían de ser los garantes de que estas cosas pues, ojalá no sucedieran. Sí. Ojalá Ojalá, sea, pero al menos en la experiencia del equipo de campaña de Movimiento Ciudadano y de Ricardo Burs, no fue la situación que se presentó con el árbitro electoral. Ojalá, pero yo estoy seguro de que no va a suceder. Esto va a seguir sucediendo. Hemos visto en los grupos de envíos de WhatsApp empiezan a llegar de teléfonos extraños, ¿sí? De teléfonos desconocidos, no registrados, videos en contra de Alfonso Durazo, en contra de Ernesto Gándara, en contra de Ricardo Burs. De los tres les ha tocado, sí, a los tres les ha tocado. Entonces, bueno, lamento reconocer que algún efecto han de tener esos videos que se seguirá haciendo. Sí, pero bueno, hay otros temas que también tenemos que abordar, Déjame decirte algo: el que cae otorga, nosotros no. Y creo que pues, todos vamos a decir lo mismo, pero
Nosotros no. No. Bueno, yo estoy hablando No, de nada que más, los nada más, videos nada siguen más. existiendo. Está bien, Las ¿y las campañas negras ahí van a estar. ¿Está bien? Van a seguir apareciendo campañas, repito, en contra de los candidatos que ustedes están representando aquí y de los otros 3 que no están aquí, ¿sí? Van a seguir apareciendo, ¿Está bien? ¿sí? Creo que Yo no te lo discuto. preponderantemente van a aparecer videos en contra de los 3 candidatos, de Alfonso, de Ernesto y de Ricardo, porque son los que están apareciendo en la pelea o en los primeros lugares, según las encuestas que hemos podido ver, ¿sí? Entonces, sobre ahí se va a enfocar. No estoy diciendo de dónde salgan, yo no estoy culpando a nadie, pero yo creo que va a seguir sucediendo. Falta de hablar, María Dolores. Sí, María Dolores. Y nos toca presentar denuncias, ¿eh? Creo que Mira, eso es importante. En la campaña de Alfonso estamos primero muy orgullosos porque estamos acompañando a un líder serio, a un líder propositivo y un líder que está viendo cómo gobernar Sonora. Y entonces, la verdad, creo que esa creatividad de las campañas negras, pues hay que buscarla en otro lado, porque en la campaña de Alfonso Durazo estamos pensando cómo todos los días convencemos a una persona más para que esa ventaja que ya tiene Alfonso Durazo se mantenga o se haga mucho más grande rumbo a la elección del 6 de junio. Y entonces, pues quienes hacen campañas negras generalmente son los que van atrás, ¿verdad? Ese es lo digo yo, Sí, claro. ¿verdad? Es cierto. Puede ser. Es cierto. Es un buen argumento. Sin embargo, insisto, ha habido en contra de los 3. Sí, definitivamente. Ha habido en contra de los 3. Y en ese tenor te digo, y si nos vamos al terreno de la especulación, el que salga una campaña o el que salga un video que relaciona a un partido o a un partido político que forma parte de la coalición en Sonora, pues creo que también incomoda, ¿no? Incomoda porque podríamos suponer que sí hay una estrategia para generar o para vulnerar al resto de los candidatos. Yo también lo pondría así. La idea es que la denuncia está presentada, porque lo importante aquí no es únicamente la denuncia, sino que en realidad se siga un proceso de investigación y se pueda encontrar o señalar algún culpable. Yo quisiera agregar nada más algo, que a mí no me preocuparía, en todo caso, las campañas negras en este sentido. La gente se ha acostumbrado en las campañas a recibir todos estos contenidos, antes de una manera y ahora de esta, ¿no? A través de las redes sociales y las plataformas. A mí me preocupa más cuando el líder no se muestra a la altura de lo que esperan los sonorenses. Y yo por eso estoy convencida de que Alfonso Durazo está a la altura de un gobernador, del próximo gobernador de Sonora. Eso es lo que sí puedo mencionar. O sea, está a la altura de Ernesto Gándara, que va a ser el próximo gobernador. Suscribo lo mismo con Ricardo. De que está alto, Ernesto está alto de estatura. Pero fuera de eso, creo que los números y la ventaja está ahí. Alfonso Durazo lleva una delantera que cada día se confirma y la verdad eso nos emociona mucho en la campaña, y si lo digo aquí no lo digo con ninguna pretensión, sino lo digo como el hecho que es, ¿no? Porque a eso vino. ¿Y por qué a eso? Porque a eso vinieron los 3, ¿no? A hablar de sus candidatos. A defender a los suyos. Claro, A defender a sus realmente, candidatos, claro que ¿no? sí. A defender un Pero no proyecto, solamente ¿no? defenderlos a ellos, Exactamente, ¿no? Yo creo que también hay que defender la democracia, también hay que defender los valores regionales, también hay que defender el valor de cada uno de los 3, el valor de los 3 juntos, el valor del sonorense. Que eso es lo que hace a Ernesto tener esa legitimidad, el poder ser incluyente, el poder decir, vamos con las ideas de todos, con las ideas que finalmente puedan construir una mejor realidad para las familias, una mejor realidad para la democracia, una mejor institucionalidad en el trato que tenemos con la autoridad democrática que debiera ser el Instituto Electoral y no estar inclinado hacia un lado o hacia el otro. Gran propuesta de seguridad entre todos, porque nadie tiene una verdad. La verdad es que en la seguridad fracasamos todos. Fracasó el gobierno federal, fracasó el gobierno del estado, han fracasado las principales autoridades municipales. La mujer se sigue sintiendo vulnerable en la calle. Bueno, entonces entre todos construyamos una propuesta que le dé seguridad a los sonorenses. Entre todos construyamos una propuesta que pueda llegar, que la vacuna le llegue a todos. No nada más a los que están en un padroncito, no nada más a los que van a tener una vocación política determinada. No, necesitamos que nos vacunemos todos, por el amor de Dios. Pues empezando
A los que están vacunando son a todos. Si tú vas a un pueblo que ya están vacunando, están ¿Y por qué en Hermosillo vacunando. están vacunando tan poquito? Todavía no ha empezado aquí en Ah, Hermosillo. Todavía bueno, no entonces empieza aquí. vacunemos Todavía a no todos. empieza aquí, Vacunemos Gilberto. a todos. Sí, pues es que va por Entonces- etapas, va por etapas. Pero a ver, ese no es el tema de... No, sí, ese es el tema, ese es el de- tema de la gente. Ese es el tema de la sociedad, ese Bueno, es el tema de las parte personas. es las campañas en pandemia, ¿no? Sí, Justamente. las campañas. Una parte es Bueno, el esa punto. es otra cosa, ¿verdad? No, y Me aparte pareció. ahorita yo estaba muy pendiente. Se parece. Yo estaba muy pendiente ahorita de los tres, que cuando estaban el sondeo, tema pandemia, Sí, tema claro. COVID, tema seguridad, y ahorita es lo que están Sí. abordando. Y economía. Y la economía Sí, también. el tema Y estaban de muy economía. pendientes los tres que estaban ahí diciendo, es cierto, eso es lo que dice el ciudadano, es lo que quiere saber, las soluciones. al respecto. De hecho, yo creo que ahorita en este contexto el ciudadano lo que menos le interesa es la actividad política, ¿no? Oigan. Creo que su apuesta está y su interés y la solución de sus problemas tiene que ver más con la parte de salud, cuándo me toca vacunarme y cómo me reactivo económicamente, porque eso depende mi familia. Sin Y creo duda. que en ese tenor hay mucho que decir y hay mucho que hacer por parte de las propuestas de los diferentes candidatos. Estábamos, justamente hablabas tú, Gilberto, del tema de seguridad, cómo han fracasado los tres órdenes de gobierno. Y justamente también esa era una de las preguntas, Edgar, que estábamos nosotros pendientes de hacerles, la propuesta de los candidatos que ustedes representan en el tema de seguridad, ¿sí? Pero bueno, ahorita me dicen, si todavía en los comités de campaña se usan los focus group, ¿sí? Porque pues nomás falta salir a la calle para darse cuenta de lo que quiere la gente, ¿no? ¿Sí? Esos focus group que se usaban en los comités de campaña para saber qué quería la gente, que siempre me parecían así como increíbles. O sea, salgan a la calle, vayan al mercado, súbanse un camión, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta, ¿no? De justamente lo que estaba diciendo Edgar, la gente en los sondeos que encargó todo tu equipo, ¿no? Sí, exactamente, Sí. sacamos una cámara a la calle, le preguntamos a la gente y salen lo esos que te temas, dice. ¿no? Sí, tal cual. Oye, y te Exacto. ahorras el foco. Las Sí, se ahorra las el tiempo, metodologías, sí. las Que dice que cuesta metodologías muy caro, cualitativas- además, los las siguientes de campaña. metodologías cualitativas están en la calle. Los cobran Están muy en la caros, calle. además. Ahí Sí. están. Bueno, a ver, seguridad. Vamos al tema de seguridad. ¿Por dónde empezamos? Ahorita mencionaba Gilberto que han fallado Federación, Estado, reconocimiento, hablando precisamente del Estado, digo, obviamente por el partido que está gobernando. Y yo le preguntaría a María Dolores del Río, ¿cómo ha estado la Federación en este tema? Y si se puede también responder de la misma manera que Gilberto menciona del Estado, si la Federación ha fallado aquí en Sonora. Mira, hoy en la mañana, y no es que quiera regresar al tema de las mujeres, ya Ok. sé, ya viste, No, ya casi vi el no. reloj. Sí. Dolores Viendo habla la hora. mucho. No, casi no. Dolores habla mucho. Un minuto Es la cada segunda uno. seguridad. A ver, entonces vamos a hacerlo lo más concreto. Hoy leí en la mañana que Sonora, de los estados que va a campaña, elección a la gobernatura, es de los estados que en los 6 años aumentó la violencia hacia las mujeres, pero hablando de la violencia al interior de los hogares, la violencia familiar. Ese no es un delito federal, ese es un delito local, es un tema local. Fuero común. Ajá. Ahora, ¿qué quiero decir? Que sí vivimos en un estado con problemas de inseguridad, no lo podemos negar ninguno de nosotros, que Alfonso Durazo fue el secretario de Seguridad y hay que reconocerle a Alfonso Durazo que cumplió con el cometido del presidente de la República, que fue crear la Guardia Nacional. Hoy el candidato y próximo gobernador de Sonora ha dicho: yo voy a asumir la seguridad de Sonora, ese vacío que ha dejado el gobierno y la gobernadora hasta este momento, porque la seguridad es un tema de tres. Pero yo les voy a decir una cosa, y es una experiencia también como expresidenta municipal. La postura de los gobernadores ha sido la postura de un virrey. Es decir, voltean hacia arriba y le echan la culpa a la federación, o voltean hacia abajo porque así ven a los municipios y le echan la culpa a los municipios. Y si a mí algo me convence de Alfonso Durazo es que dice: yo voy a gobernar y no voy a gobernar como lo han hecho hasta ahora. Entonces sí creo que la seguridad va a cambiar en los próximos años. Dios nos agarre confesados ¿Con qué con la cosa? seguridad que puede dar la Guardia Nacional después de 2 años que no han hecho nada. Dios nos agarre confesados. ¿Qué sí hay que hacer? Pues hay que construir los cuerpos de seguridad que haya que construir, hay que trabajar más en la educación. No los has construido Hay- hasta por ahora, eso, 30 años y no los y en has los construido. pues déjate de los últimos 30, No en los has últimos 2. construido. ¿Por qué no nos ayudaron en los últimos No 2 si los has pudieron? construido, Pero ¿por qué no Gilberto? nos ayudaron? ¿Y por qué entonces hoy No. que tenemos un asunto de seguridad tan serio en todo el estado, lo mejor que podemos hacer es entre todos construir una fortaleza de un cuerpo
que pueda darle seguridad a todos. Porque el Perdieron su resultado de oportunidad. nombrar a los comandantes de las policías municipales como lo hicieron no fue Y no ha funcionado. No funcionó. De hecho, Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un tema muy delicado que tiene que estar muy lejos del interés partidista. Por cierto, a propósito de partidos, lo de PRIAN entiendo que les guste, pero es una alianza que está construida por 3 partidos políticos, no me dejen afuera al PRD, Ay, y el que PRD. tiene son un buenos propósito aliados. de salir, claro que lo son, Sí, sí, claro son que lo buenos son. Es el claro que PRIAN, lo son. Gilberto, sí, pero es el PRIAN Claro al que final no. de Bueno, está cuentas. bien que te Es el guste, pues, PRIAN. pero no quiero Yo reclamos. sé que no te Hay un gusta. partido político que se llama Partido de la Revolución Democrática que también forma parte, pero está mucho más allá de eso. La alianza termina su actuación interna partidista para ir hacia donde tiene que ir, que es hacia el elector. La preocupación, tú preguntabas, ¿cuál es el eje central de la campaña de Ernesto Gándara? El elector y su familia. Ese es el eje central. No son los candidatos y no son los partidos. Bien. Yo sí quisiera señalar que yo creo que, independientemente de lo que comenta María Dolores respecto a Alfonso, yo creo que sí nos debe una respuesta mucho más, con una explicación a los sonorenses, porque creo que los 2 años que permaneció al frente de la Secretaría de Seguridad fue un periodo en donde muchos de los principales indicadores delictivos se fueron a la alza. Creo que es importante, después de 2 años, revisar el modelo de la Guardia Nacional. Creo que con mucha humildad el gobierno federal tiene que recuperar la revisión del modelo. Y en el caso del gobierno del Estado, cuando baja esta estrategia de los comisarios supervisados por la Guardia Nacional o propuestos por el gobierno federal, yo creo que es una estrategia que no nos ha demostrado que haya sido eficaz y creo que es importante revisarla también. Creo que en ese caso también el gobierno de Claudia Pavlovich, el gobierno del PRI en los últimos 6 años, creo que no ha sido capaz, sobre todo, de encontrar una estrategia eficaz para disminuir los principales incidentes delictivos en Sonora. Y creo que hay algo bien importante porque así estamos concibiendo desde la estrategia de Ricardo Burs esta parte de cómo atender la seguridad. La seguridad se tiene que atender a partir de 3 factores. Uno de ellos es la prevención del delito, la contención del delito y la impartición y la procuración de justicia. Y creo que tanto gobierno municipal, los gobiernos estatales y los federales tienen una gran participación en esto, porque hay muchos vacíos, hay muchas lagunas. O sea, revisemos los resultados de la ENVIPE, de la encuesta, de la última encuesta de ENVIPE del INEGI, revisemos los otros resultados generados por la sociedad civil organizada aquí en Sonora, como Hermosillo, como Vamos, etcétera, y nos vamos a encontrar que sí hay fallas, nos vamos a encontrar que hay muchas cosas que hacer y que atender, pero yo sí creo que Alfonso no puede, perdón por la llamada, pero yo creo que Alfonso Durazo no puede hablarnos ahora de que va a responder en términos de seguridad cuando no lo hizo durante 2 años. Muy bien. Vamos a cambiar de tema, porque hay muchísimos temas todavía que compartir esta noche. Vamos con el tema del manejo de administración de la pandemia, Sergio, si te parece, Sí, y si les parece a los ha generado una polémica, un debate muy intenso a nivel nacional y en los estados, el tema de la gestión de la pandemia. Sí, la gestión de la pandemia entendida como una serie, un conjunto de decisiones que han tomado los gobiernos para administrar o para detener los contagios, para disminuir el número de contagios, disminuir el número de fallecimientos, para conseguir las vacunas, etcétera. Entonces, quien quiera que gane la gubernatura el 6 de junio, la va a ganar en pandemia. Claro. ¿Sí? Y va a llegar a administrar, gobernar un estado en pandemia. Entonces hay que saber, ¿sí? María Dolores. Sí. Primero, 2 cosas. La pandemia en campaña. Y quiero decir que Alfonso ha repetido algo que hoy comparto con ustedes. Primero es la salud y después es la política. Todos los eventos que estamos realizando de campaña se están haciendo con todos los protocolos de acuerdo al semáforo. Y no solamente eso, si el semáforo está en naranja, nosotros nos comportamos como si estuviera en amarillo. Digo, al revés, si está en amarillo nos comportamos como en naranja. Ajá. Sí. O sea, es decir, siempre a lo máximo de los cuidados. Eso en principio. En segundo lugar, pues hay claridad en la campaña, y lo dijo también en su discurso, del diagnóstico en materia de seguridad, lo que hizo, de salud, ando todo enredada ya, en salud, lo que él, que es
lo que sucedió con la pandemia. Evidenció la situación de salud, evidenció la situación de la infraestructura, evidenció, por ejemplo, el tema gravísimo del listezón en términos de la atención. Y entonces, para él, el tema de salud es lo primero, llegando al gobierno del Estado en términos de infraestructura, en términos de prevención, en términos de responder a la sociedad, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a las personas de la tercera edad, pero de la misma manera es el tema de la reactivación económica. Es decir, cómo generamos a partir de mejores condiciones de salud que la economía se vuelva a recuperar. Esa es una convicción que tiene y una convicción que repite todo el tiempo. Muy bien. Gilberto. Gilberto Gutiérrez. La pandemia es un asunto de todos. La pandemia tiene afectaciones muy serias, ¿no? Yo creo que somos muchos quienes hemos sufrido la pérdida de un amigo, la pérdida de un familiar, nuestra propia salud, que se pudo haber visto tan amenazada como lo hemos visto, y lo platicábamos hace un poco de tiempo fuera de cuadro. La pandemia es un asunto muy delicado. Tenemos que entender la necesidad urgente de atender la salud como la prioridad de los sonorenses. No puede haber un valor más importante que el de la salud. Y la salud está amenazada. Quien gobierne el estado de Sonora, yo creo que va a ser Ernesto Gándara, y lo creo sinceramente, tiene que hacerlo con los mejores médicos, con el mejor equipo médico posible, para que lo que le toque administrar para resolver esta, espero, última etapa de la pandemia, llegue pronto, llegue rápido a cada una de las familias que lo necesite. Pero en materia de campaña, ¿cómo nos vamos a comportar en esta pandemia? Con todos los protocolos, yo creo que los vamos a coincidir los tres, cuidando la salud de los demás y la de uno mismo. El protocolo de salud es fundamental en la campaña de Ernesto Gándara. Bien. Rosalena. Fíjate, la encuesta 2020 de ENVIPE que publicó INEGI señalaba que el 40% de los sonorenses considera que la salud es el segundo tema de mayor importancia, lo que más le preocupa. Eso fue en el 2020. Creo que si los preguntamos ahora, creo que tendríamos un resultado inverso entre la seguridad y la salud. En Sonora existen 560 unidades de atención hospitalaria, entre hospitales comunitarios, entre otro tipo de casas de salud, hospitales rurales, etcétera. ¿Qué nos encontramos en la visita que Ricardo Burz hizo a los 72 municipios? Deterioradísima la infraestructura hospitalaria, nos encontramos en muchos de las comunidades más alejadas, cero posibilidades de tener una ambulancia, lo que implica trasladar a un paciente de manera oportuna, desabasto de medicamentos, y sobre todo nos encontramos con una realidad que creo que es una realidad bien fuerte. No hay médicos de base, no hay médicos que estén ahora sí en la nómina del gobierno del estado como para poder atender de manera puntual y en la atención básica a los habitantes de los municipios más alejados. ¿Y qué sí nos encontramos? Nos encontramos a estudiantes de medicina, nos encontramos a estudiantes de medicina que con muy pocos recursos sobreviven el tiempo que están atendiendo a la comunidad. Estudiantes de medicina que, sobre pretexto del servicio social, tienen que atender a narcotraficantes y tienen que atender una serie de situaciones sin la más mínima condición de recursos para poder atenderlo. Están en riesgo. Y creo que aquí es muy importante que las universidades repiensen nuevamente esta situación del servicio social, independientemente de que el candidato Alfonso Durazo haya dicho pues que se vayan, que no se quieren ir a las zonas o a Polanco o a la Nainari. Yo creo que va mucho más allá de eso. Yo creo que los estudiantes están vulnerados y nos lo dicen. Yo soy maestra universitaria, yo sé lo que los estudiantes de medicina sufren y padecen, pero esa es una responsabilidad del Estado. Los estudiantes de medicina no tienen por qué estar ahí y hacen falta doctores. Para mí ese es uno de los principales elementos que hay que atender, y una de las preocupaciones más fuertes de Ricardo Burz en términos de su propuesta de campaña es cómo le hacemos para construir y para garantizar una cobertura de salud universal para los sonorenses.
porque si bien están las instituciones ligadas al Estado como ISTESON, está el Instituto Mexicano del Seguro Social o está la parte de ISSSTE que son de índole federal, pero hay una gran cantidad de sonorenses que no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de salud. Entonces creo que esa es una de las grandes preocupaciones. Está el INSABI, pero creo que el INSABI, bueno, es otra historia, y creo que el INSABI el Seguro Popular ofrecía toda una serie al menos de atención de primer nivel que hoy ya no existe. Entonces, ¿cómo le garantizamos a los sonorenses que hay una cobertura universal de salud, una cobertura en donde pueda atender desde las condiciones básicas de la consulta, las cirugías, especialidades médicas, acceso a medicamentos, etcétera, y sobre todo atención de pacientes con cáncer? Yo nomás agregaría algo. Le garantizas con el manejo honesto de los recursos. Eso es con lo que tú garantizas que un gobierno le alcance el recurso para todas las cosas, y cosa que no ha sucedido hasta ahora. Bien. En el gobierno federal. En el estatal. En ambos. En el estatal. En ambos también, yo creo. En el estatal, yo diría. En el Yo federal diría te que en el parece que no. estatal. En el estatal. Estamos Hoy están hablando. ahorre, y los problemas siguen creciendo. Estamos hablando del gobierno estatal. Hoy, cuando vayamos a un Cuando tema de seamos la candidatos a la presidencia. entonces estaremos hablando de otra cosa. Pero ahorita es eso, la verdad, con todo respeto, estamos hablando del Estado. Claro. Bueno, a ver, yo te voy a hacer una pregunta, que no están los temas, pero yo te voy a preguntar. A ver, Ricardo Burs, Ernesto Gándara y Alfonso Durazo, ¿son enemigos? No. ¿Son enemigos? No, yo no creo, son contendientes, ¿no? Yo creo que son opositores, pero sí son visiones completamente opuestas. Yo te diría, a pregunta expresa, creo que hay una gran coincidencia entre los otros dos proyectos y el proyecto de Alfonso Durazo. Los otros dos proyectos representan lo mismo que hemos tenido en los últimos 30 años. Las mismas familias, el mismo poder económico, traducido en poder político. Alfonso Durazo es el único que no representa eso. No es enemigo, pero es enemigo de esa visión caciquil que ha predominado en nuestro Estado. Yo sí creo que PRI, PAN y PRD sí representan una opción de pasado, y una opción de pasado que queremos superar, y una opción de pasado a la que no queremos regresar. Pero a final de cuentas también tenemos que recordar que nos han vendido la idea de que la cuarta transformación es una idea de futuro. Y yo creo que es una idea de futuro anclada en el pasado, una visión de futuro anclada en el pasado, con las prácticas del pasado. Y si eso es lo que promete Durazo de que va a traer a Sonora, pues yo creo que estamos muy lejos de tener un proyecto alternativo, ¿no? Es por eso, y yo creo que esta fue una de las grandes lecciones que Movimiento Ciudadano aprendió en el 2018. En el 2018 en lo federal se fue en el frente, pero en lo local decidimos ir solos, y creo que tuvimos muy buenos resultados. Hoy hemos decidido ir solos, hemos decidido ir como una tercera vía, precisamente porque le apostamos a que el pasado y el futuro pasado, el pasado que se nos está vendiendo como futuro, no representan opciones. Creo que Movimiento Ciudadano es una tercera vía que ofrece una serie de ejes rectores importantes, donde están incluidas el medio ambiente, la sustentabilidad, las energías renovables, el respeto a los derechos humanos, la comunidad LGBT, etcétera, que yo creo que son aspectos importantes que no vemos ahorita en los que ya se fueron, pero que tampoco vemos en los que ya llegaron. ¿Verdad? Yo quiero coincidir con mis dos compañeras. Yo no veo a Ernesto siendo enemigo de ninguno de los dos, ni de Alfonso Durazo ni de Ricardo Burs. No lo veo. Sí tengo que coincidir con María Dolores. Sí tenemos una visión distinta. La nuestra es una visión sonorense. La nuestra es una visión llena de esperanza por muchas cosas que hay que corregir, por muchas cosas que hay que mejorar. La nuestra es una visión que incluye las ideas de todos. La de Ernesto Gándara es una campaña que pretende ir hacia enfrente, sin ninguna atadura y sin ningún problema, entendiendo que todos los demás tienen algo que aportar por el bien del Estado, por el bien de la gente, por la familia. Así de sencillo.
Ay, después de 30 años les cayó el 20, oye, no. Sí, con Mira todo nada respeto, más, mira nada más respeto, quién habla, todo pero que no respeto. estás viendo, María Dolores. Con todo respeto, Gilberto, pero a ver, más de lo mismo, estos proyectos. Queremos algo distinto, es Alfonso Durazo. No hay vuelta de hoja. Oigan, ¿qué pasó? ¿Vamos al corte? Sí, no sé si vamos a corte o seguimos con más temas. Vamos a seguir con otro tema que creo que es el último que tenemos esta noche y para cerrar fuertecito. Sí, estimado Sergio, el tema de la corrupción y sobre todo el manejo y también el combate a la corrupción. Yo recuerdo cuando arrancó la administración de Claudia Pavlovich, obviamente directamente, ¿no? El asunto del combate a la corrupción, 2015, a lo que era la administración panista de Guillermo Padres. Entra, hablando a nivel federal, 2018, 3 años después, entra Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y también con esa bandera de la corrupción. ¿Cómo andamos en estos momentos, hablando de 2021, en específico aquí en el estado de Sonora? Gilberto. Yo creo que todos tenemos que coincidir en que la corrupción es un asunto que nos afecta a los sonorenses en general y hay que conducirse con mucho apego a la ley. Todas y cada una de las personas que violen la ley, que paguen las consecuencias, del nivel que sea y en donde se encuentren. Es una postura muy sencilla. Muy bien. ¿María Dolores? Mira, esas son de las cosas que sorprenden de esta alianza. Que hoy el PRI y el PAN, que hace 6 años se atacaban mutuamente y se atacaban de corruptos unos a otros y en distintas elecciones hoy vayan juntos. No sé si sorprende o simplemente hace ver lo que en algún momento dijo Roselena, que en realidad se ponían de acuerdo en lo oscurito y se peleaban en lo público. ¿Cómo veo el tema de la corrupción? Hoy la pandemia superó el interés de los ciudadanos. O sea, hoy los ciudadanos dicen, como dijimos hace rato, primero la salud, primero la economía, pero creo que el tema del combate a la corrupción seguirá siendo una prioridad de los ciudadanos. Y yo sí quiero rescatar del discurso de Alfonso Durazo de arranque de campaña, donde él inicia con 2 temas. Mi gobierno va a ser, dijo Alfonso Durazo, un gobierno austero y va a ser un gobierno honesto. Y creo que de lo que están hartos los sonorenses no solamente es de la corrupción, sino del despilfarro, de ver que los funcionarios gastan, están hartos esto, por eso yo decía de esto mismo, de que tengan 75 gentes que los cuiden y cosas así. Ese es un chisme, no le creas a todo lo que escriben a los yo no columnistas, eso sí es un ¿Cuáles chisme. columnistas? A ver, momento. Pues no lo voltea contigo. De algunos columnistas. Sin raspar De Dolores, huevos, pero yo la soy Secretaría de Seguridad columnista. no lo negó, ¿eh? De algunos no lo negó, y eso sí columnistas, ya es de así algunos como columnistas, para con todo el pensarlo. respeto a los presentes. Pero Solo ya para que- No eres columnista, aclarar. Sergio, no te No, a preocupes. ver, no hay que, o sea, no todo es los chismes y todo eso, pero hay una realidad. La corrupción sigue estando en la agenda de los ciudadanos, pero no solamente eso. O sea, la gente dice, Gilberto, en serio, ¿por qué no hemos progresado en Sonora? ¿Por qué Chihuahua progresó? ¿Por qué Baja California progresó? ¿Por qué Sinaloa ha progresado? ¿Por qué Nuevo León ha progresado? Y Sonora no puede ni siquiera terminar una carretera que le costó 20 mil millones de pesos al PRI y al PAN. O sea, ¿y sabes cuál es la respuesta? Que son los mismos en el poder, ese arraigo del que presumen tanto, es un arraigo del poder económico arraigado también en la política. Y hoy los sonorenses queremos algo. A los distinto. sonorenses yo creo que nos gusta el arraigo y no nos gusta el desarraigo. Claro, pero el arraigo... No más, yo nada más. A ver, te pues, digo. Fíjate, Claro. fíjate. Roselena, porque tenemos que ir al corte. De acuerdo a la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, la ENSIG, en Siempre el con buenos 2020, en Sonora el 30% de los ciudadanos mayores de 18 años dijeron que la corrupción era el problema que les importaba en el 4º lugar. O sea, que es un problema que en realidad Sí le preocupa. les interesa. Y fíjate, en los últimos 6 años de Claudia Pavlovich del gobierno del PRI, los sonorenses consideran la percepción de corrupción de los sonorenses, el 60% de los sonorenses consideran que este gobierno es corrupto. Así. Pero además, la percepción de corrupción en el gobierno de Claudia, que se le han hecho 2 encuestas del ENSIG, ronda casi el 90%. Entonces, es una percepción de corrupción bastante fuerte, ¿no? Y yo creo que ahí, ahorita María Dolores decía algo, no basta con declararse honesto.
O sea, no basta con que un actor político se declare honesto. Yo creo que la parte de la honestidad se refleja en los hechos y aquí yo creo que habría que revisar algunas de las cosas de nuestros candidatos relacionadas precisamente con el tema de la corrupción. Creo que en los últimos días, de hecho, el día del registro, se publica esta información relacionada con la Auditoría Superior de la Federación y un señalamiento, una observación de la gestión de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad, en donde no se encuentra fundamento para el gasto de alrededor de 70 millones de pesos, ¿no? Entonces, son de las cosas que creo que el candidato tiene que aclarar, tiene que explicar, porque no basta con decir y levantar la mano y decir yo soy honesto. Creo que eso se demuestra y creo que eso también es una parte muy importante. La corrupción es un tema que tiene que estar, yo creo que también revisándose todo el esquema normativo de lo que es el sistema estatal anticorrupción, que creo que nos ha quedado de ver muchísimo. Bien. Y donde hoy varios de los artífices del sistema estatal anticorrupción forman parte del equipo de campaña de Alfonso. Una cosa muy rapidita, nada más muy rapidito. Tenemos que ir al corte, Gilberto, no nos aguanta. Ya nos aguanta se está poniendo. Regresamos y vamos contigo, ¿sí? Órale. Claro. No, es que el producto... Pues es que, bueno, yo entiendo que ustedes vienen a hacer su papel, pero nosotros también tenemos que hacer el nuestro, ¿sí? Que es más o menos equilibrando, ¿sí? Y tratando de que duren más o menos lo mismo. Hablando, Gilberto, te quedaste así como que... No, nada más una cosa muy rápida. Si la Auditoría Superior de la Federación mide las cosas correctamente como creo que lo hace, Sonora tiene hoy el primer lugar en el mínimo de observaciones, cuando hace unos años, cuando llegó Claudia Pavlovich, no era ese el caso. Hay un orden administrativo que no teníamos y hay un orden administrativo que también tengo que reconocer el esfuerzo del trabajo del gobierno del Estado para que hoy seamos el primer lugar. Entonces también hay que... Oye, Gilberto, nomás así como es un debate, ¿no? Y entonces ahora van con los desordenados. O sea, en la alianza ahora van ustedes los ordenados con los desordenados. Sí. ¿Sí? Sí, porque... ¿Los van a ordenar? No. Es que no todos los miembros de Movimiento Ciudadano, no todos los miembros de Morena, no todos los miembros del PRI pueden estar estigmatizados por lo que a cada una de las historias de los partidos les toca. Yo tengo de veras mucho aprecio y mucho respeto por buenos funcionarios de Morena y por muy buenos políticos y funcionarios del Movimiento Ciudadano, no digo además del PRI y del PAN, como también tengo mucho aprecio por muchísimos sonorenses que no tienen partido. ¿A quién reconoce, por ejemplo, de Morena que es buena? Alfonso Durazo. Pues claro. Alfonso Durazo. Fíjate que te voy a decir, en el gobierno federal hay 2 o 3 muy buenos funcionarios, para no dejar a nadie fuera, del gobierno del presidente, a quienes hay que ver con cuidado, con respeto en sus decisiones. Hay otros con los que no las comparto, ni las podría compartir, por ejemplo, en el asunto de medio ambiente, pues ni modo de estar a favor de la terrible noticia que es... De la contrarreforma. No, la contrarreforma a una idea de energías limpias, de energías renovables, que es hacia donde va el mundo. Aquí vamos para atrás. Nosotros vamos para atrás. A ver, esa es la transformación de pasado. Pues sí hay buenos funcionarios. ¿Y del parte del PRI y del PAN no hay buenos priistas y panistas? Estamos hablando de lo que los ciudadanos tienen que decidir para los próximos 6 años. Y yo creo que si van a tomar una decisión, tienen que tener claro que votar, insisto, como lo dije hace un momento, por cualquiera de las 2 opciones que están aquí. Sí, las 2 opciones que representarían lo mismo. La verdad, representarían lo mismo de lo que hemos vivido en los últimos 30 años. Pero usted estuvo en Movimiento Ciudadano.
sí, cuando era otra cosa también. Ahorita ya no. Ahorita no. ya no. Bien, a ver, nos quedan que un par de minutos Yo creo para que ya- conclusiones. Tú, 2 Iván, minutos. tú déjame participar. 2 minutos. Tú déjame participar. No, fíjate, yo creo, regresando un poquito con esta parte del combate a la corrupción, yo creo que sí, o sea, hemos tenido una fiscalía anticorrupción de risa, una fiscalía anticorrupción que creo que desde sus inicios el inventar expedientes, el tener estos testigos inventados, creo que no fue el mejor inicio que pudo tener. Ha sido una fiscalía que no ha tomado decisiones para meter o para detener a todos aquellos que en su momento saquearon los recursos de los sonorenses, ¿no? Yo todavía recuerdo el discurso de la gobernadora en el CUM donde dijo que no lo iban a volver a hacer, ¿no? Y hasta recuerdo al Maloro haber dicho, ya la fiesta se acabó. Y la fiesta continuó y ni el Maloro está pagando sus culpas, ni todos aquellos funcionarios panistas que en su momento desviaron recursos, robaron y demás, creo que siguen igual. Yo creo que habría que buscar cómo hacer el sistema estatal anticorrupción viable. Y creo que aquí el legislativo tendrá una oportunidad muy importante para revisar el marco normativo, para darle dientes a quien lo tenga que tener, porque si el sistema estatal anticorrupción sigue como está, no hay viabilidad, es puritita simulación y eso lo hemos visto en los últimos 6 años, ¿no? Entonces creo que no es por ahí y creo que a final de cuentas los ciudadanos queremos ver otra cosa. Y para lograr todo lo que está diciendo Rosela y lo que también Roselena, Roselena, no perdón. Roselena. Y vayan aterrizando, porque ya nos quedan 30 rapidito, nada segundos más, para los tres. para lograr todo eso se necesita construir una mayoría en el Congreso, una mayoría parlamentaria que no necesariamente tiene que ser de un partido o una fuerza, y de ahí la importancia de la política. De ahí la importancia de la unidad, de ahí la importancia de compartir propósitos para lograr lo que se logra en todos los parlamentos del mundo, que es las mayorías. No necesariamente la unidad de 2 partidos, de 2 fuerzas, de 3 o de 4 que construyen una mayoría parlamentaria tiene por qué ser mal vista. María Dolores, ya para irnos. Ya les toca, como ha dicho Alfonso Durazo, a los marginados. Ya les toca a los jóvenes y ya le toca a Sonora un relevo generacional. Y ya nos toca a las mujeres. Y eso solamente va a ser Con Ernesto Gándara. Con Alfonso Durazo. Con Alfonso Yo creo que con hechos. Al tiempo, Muchas con gracias. hechos. Gracias a los tres por haber venido. Gracias. No, gracias a ti. Licenciado. Pues nos retiramos, Edgar. Muchas gracias a ustedes por su compañía esta noche en Pros y Contras. Es un primer acercamiento, esto va empezando, los vamos a volver a invitar en muchas otras ocasiones, en la medida que el tiempo nos dé aquí, porque hay muchos temas, ¿no? Así que gracias, buenas noches. Quedaron muchas cosas en el